Bueno, entonces empezamos la clase de hoy hablando de lo que son los aspectos legales a tener en cuenta en la fase prefactibilidad de un proyecto, ¿sí? Bien, ya estuvimos viendo toda la que es la definición de proyectos, arrancamos con con la primera fase del proyecto de inversión, que es el estudio, digamos, desarrollamos lo que es la idea, y ahora vamos a empezar en realidad a empezar no, sino vamos a continuar con lo que es la fase de prefactibilidad, que es una de las primeras etapas de la elaboración del proyecto antes de ponerlo en marcha, antes de su ejecución. Bueno, dentro de lo que es la factibilidad, habíamos hablado, ¿sí?, de distintos aspectos que teníamos que conocer en el estudio de prefactibilidad. ¿Sí? Que se acuerdan que el estudio de prefactibilidad nos permitía conocer de forma bien desagregada, ¿sí?, los distintos elementos que rodean a la elaboración de un proyecto, un emprendimiento, una empresa, ¿sí? Y conocerlos e investigarlos para ver justamente, como estamos en la prefactibilidad, si va a ser factible llevar adelante nuestro proyecto. ¿Ok? Eh, entonces, en este estudio de prefactibilidad vamos a identificar qué tanto vamos a tener que invertir para llevar adelante nuestro proyecto, para ponerlo en marcha, y una vez puesto en marcha también, o sea, esta prefactibilidad nos va a permitir también saber cuál va a tener que ser el nivel de ventas aproximado de nuestro producto, nuestro servicio, para de ese modo generar ingresos, ¿sí? Que es lo que vamos a perseguir durante el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que era la fase de prefactibilidad, hablamos del mercado, ¿sí?, de qué hay que estudiar y tener en cuenta el mercado, ¿sí? Hablamos de los aspectos técnicos, ¿ok? Y eso fue hasta la clase pasada. Ahora vamos a empezar a tocar respecto a otro aspecto de la fase de prefactibilidad que es importante tener en cuenta, que son los aspectos legales, ¿sí? Los aspectos legales relacionados con nuestro proyecto, ¿sí? Y en este tema es muy importante conocer todo tipo de normas, leyes, incluso también las costumbres del lugar de donde vamos a estar, donde vamos a emplazar nuestro proyecto, ¿sí? Tanto la parte productiva de nuestro proyecto como la parte de ventas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué leyes afectan a la puesta en marcha de un proyecto. Por ejemplo, supongamos que quiero poner un proyecto para elaborar aceite de cannabis, supongamos. Sabemos que todavía no existe una ley que permita la plantación, sino que, si bien están en tratativa, todavía no hay una ley que permita, digamos, la producción de cannabis a nivel que abastezca una planta para producir aceite, supongamos, ¿sí? Entonces sería un aspecto que nos va a complicar al momento de que no vamos a conseguir proveedores de la materia prima para poder producir el aceite. Eh, si bien se está hablando de una cierta legalización respecto de la producción del aceite de cannabis, aparentemente va a quedar todo en manos del Estado, en custodia del Estado. El Estado, por ejemplo, Misiones, va a ser el encargado de la producción de este aceite. Así que si yo, por mi parte, quiero hacer un emprendimiento privado, casi que va a ser imposible porque no hay legislación que lo habilite, ¿sí? Eso sería un ejemplo a tener en cuenta respecto a los proyectos que estoy pensando en desarrollar, respecto a esa idea que he tenido, porque de acuerdo a esto también va a ser legal o ilegal, lícito o ilícito el proyecto que quiero llevar adelante, ¿sí? También, por ejemplo, dentro de lo que es los aspectos legales, también, por ejemplo, la localización. Sabemos que hay lugares, o al menos en las cartas orgánicas o en las ordenanzas municipales, que habilitan el emplazamiento de determinados proyectos en determinadas zonas, ¿sí?
y en otros lugares no permite ese tipo de proyectos, como por ejemplo en una zona residencial no podemos poner una carpintería, porque va a generar muchos ruidos molestos que va a incomodar a toda la gente que vive en esa zona residencial. En cambio, sí podemos llegar a instalar un comercio que sirva para proveer víveres a las personas, ¿sí? O una mueblería, sí se podría, pero no. Probablemente sea difícil de instalar en una zona residencial, instalar una fábrica de muebles, ¿sí? Que es distinto la parte industrial, que sería la fábrica, que la parte de servicio, que sería el comercio, la venta de muebles, ¿sí? Hay que tener en cuenta también. ¿Qué permisos? Otro punto a tener en cuenta, los permisos que requiere para iniciar la operación. Bueno, es lo que estuvimos charlando, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otro punto importante que es qué tipo de sociedad se va a constituir. Eso siempre y cuando se constituya una sociedad. Si va a ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad mixta, si es emprendemos con el Estado, si será una asociación, si será una cooperativa, si será una mutual, etcétera, ¿sí? O también las figuras de empresas unipersonales, o si vamos a solamente estar enmarcados en lo que es la ley del monotributo también, ¿sí? Eso también tiene que ver con eso. Bueno, una vez que tenemos definido esos puntos, también vamos a preguntarnos qué impuestos vamos a tener que tributar una vez emplazado nuestro emprendimiento, ¿ok? Y de esos impuestos tenemos el primero y principal de todos, que es el IVA. ¿Cómo vamos a pagar el IVA? ¿Sí? Recuerden que nosotros retenemos el IVA y se lo damos al Estado Nacional, ¿sí? El Estado Nacional es el que recibe el IVA, la recaudación del IVA, y luego distribuye con las provincias o con las jurisdicciones, ¿sí? Porque en nuestro país tenemos 24 jurisdicciones, 23 provincias más Ciudad Autónoma, ¿sí? Que también es una jurisdicción. Entonces, en los impuestos que vamos a pagar, tanto impuestos nacionales como el IVA, impuestos provinciales, que serían ingresos brutos, por ejemplo, y impuestos locales a nivel municipal, son las tasas municipales, sí, que vamos a tener que pagar también si vamos a tener un local de ventas y queremos ambientarlo y tener una tele o poner música, recuerden que eso también hay que pagar, sí, así que hay todo lo que quisiéramos colocar en nuestro local, también tenemos que pensarlo si te vamos a contar con el dinero para poder pagar en caso estén afectados por alguna especie de impuestos o tasas, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta es si vamos a contratar personal, ¿sí? ¿Qué formas de contratación vamos a realizar? ¿Sí? Contratación a corto plazo, a largo plazo, las contrataciones van a ser a tiempo determinado, van a ser contrataciones de tipo eh, a tiempo determinado, a tiempo indeterminado, ¿sí? Si van a ser contrataciones también de temporada, ¿sí? Sabemos que existe una ley, que es la ley de contrato de trabajo, que establece los términos de los contratos entre la parte patronal, o sea, los dueños, la organización, la empresa y sus trabajadores. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que dice esa ley para la figura de contratación. También, de ese modo, teniendo en cuenta cómo vamos a contratar también, cómo vamos a pagar, ¿sí? Las prestaciones sociales y demás obligaciones laborales que tenemos como patrones o como organización hacia nuestros trabajadores. Siempre en el caso que contemos con que necesitemos trabajadores, porque a veces en una empresa unipersonal solamente basta con que seamos nosotros nomás los que estemos llevando adelante el proyecto. Vamos a estar súper cargados, pero también nos ahorramos una, una linda cantidad de dinero. ¿Ok? Bien. Otro elemento de la fase prefactibilidad son los aspectos administrativos, ¿sí? Entonces, en estos aspectos administrativos, bueno, los técnicos en administración de empresas saben bien de qué estamos hablando,
que va a ser plantear o diseñar las actividades que vamos a desarrollar en el proyecto, ¿sí? Diseñar las actividades que vamos a desarrollar en el proyecto. Desde las actividades de recepción, en caso de ser un emprendimiento productivo, la recepción de materias primas, la transformación de estas materias primas y cómo vamos a venderlo, ¿sí? Las características que tienen que tener los responsables en cada función, ¿sí? El que recibe las personas que reciben la materia prima, las personas que se encargan de esa transformación, o sea, qué perfil debe tener, ¿sí? Perfil profesional, qué características debe cumplir las personas que van a desarrollar cada una de las funciones. Si tenemos un comercio y vamos a tener que poner a alguien que reciba las mercaderías, a alguien que las coloque en las góndolas, alguien que esté en la caja, etcétera, sí, vamos a tener que diseñar bien y plantear bien el perfil, las características que va a tener cada persona para ocupar cada una de las funciones, ¿sí? Y otro aspecto muy importante dentro de lo que son los aspectos administrativos también es, una vez diseñados bien las características y las actividades que van a tener que realizar los responsables de cada función, una vez realizada, más adelante, ¿no? En la puesta en marcha del proyecto, una vez realizadas las contrataciones efectivas, vamos a tener que informarle a los contratados todas las actividades que esperamos que realicen, ¿sí? No sé, a alguno le habrá pasado que escucharon de alguien que entró a trabajar en un lugar y al tiempo le dijeron, bueno, ya no necesitamos tus servicios, te hacemos la liquidación y bueno, nos vemos en una próxima. Y cuando preguntaron qué pasó, cuál fue el motivo de despido, solamente surge no cumplió con las expectativas que deseamos. Bueno, muchas veces es también error de la empresa que contrata el definir bien qué esperamos de cada uno de nuestros trabajadores. O sea, comunicarle a ellos qué es lo que estamos esperando cuando entran a trabajar con nosotros, ¿sí? Eso es algo muy importante. Otro punto dentro de los aspectos administrativos a tener en cuenta es la infraestructura, ¿sí? Si vamos a usar un galpón, si vamos a usar un local acondicionado, vamos a diseñar nuestro espacio para realizar nuestro trabajo, nuestro emprendimiento y las características que va a tener que tener, ¿sí? A la vez, esas características van a implicar una cierta clase de muebles, equipos informáticos de ser necesarios, ¿sí? Instalaciones, vamos a necesitar un aire acondicionado, no, vamos a necesitar extractores de aire, etcétera, ¿sí? Para cada una de estas actividades es probable que necesitemos distintos muebles o equipos para llevar adelante cada actividad, ¿ok? Y también este último punto creo que es muy importante, una vez analizados estos aspectos administrativos, es ver qué costo van a tener, ¿sí? Que es muy importante, creo que cada uno de los aspectos de la prefactibilidad cierra con la pregunta costos. Todo esto, ¿cuánto me cuesta? ¿Sí? Porque es el aspecto principal para poder definir bien el nivel de inversión que voy a necesitar. Una vez definido el nivel de inversión, estudiar el nivel de producción y ventas que voy a necesitar para poder recuperar esa inversión y tener ganancias. Bien, dentro de la fase de prefactibilidad, los aspectos socioeconómicos, ¿sí? Muy bien, y acá tenemos unos puntos muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos de población que van a ser afectados por el proyecto? ¿Sí? Tanto los que van a comprar, los que van a trabajar, el lugar donde vamos a emplazar nuestro emprendimiento, ¿sí? De ese modo, vamos a tener en cuenta estos puntos al momento de pensar la relación de nuestro proyecto, nuestro emprendimiento con la sociedad, ¿sí? Es algo muy importante este punto. Otro punto muy importante dentro de lo que es la fase de prefactibilidad son los aspectos ambientales, ¿ok? Porque tenemos que pensar respecto a los impactos
de los proyectos sobre las especies vivas y las características físicas del entorno. ¿Qué significa esto? Y acá muchos van a poder, son testigos de de distintos hechos. De seguro vieron en algún momento, por ejemplo, la situación de los lavaderos, ¿sí? Lavaderos de autos, de motos. Si se pusieron a ver en estos últimos tiempos, yo al menos vi cerca del barrio donde vivo que abrieron muchos lavaderos, ¿sí? Pero esos lavaderos no tienen en cuenta el aspecto ambiental. ¿Por qué? Si yo prestando atención pude ver que los desagües de estos lavaderos terminan en las alcantarillas y las cloacas, ¿sí? Por lo general, los productos que se usan en los lavaderos tienen efectos contaminantes, primero sobre el medio ambiente. Por otro lado, también hay, supongamos que hago el drenaje de mi lavadero directo a la cloaca. ¿Qué pasa con ese tipo de acciones? Si los elementos que uso son químicos que dañan la flora de las cloacas, o sea, todos los microorganismos que existen en la cloaca, que sirven para destruir toda la materia, eh, esas aguas residuales, ¿sí? Esas aguas residuales que circulan por las cloacas, puede ser que esos productos maten esa flora y no se realice una descomposición adecuada de los desechos que entran a esa cloaca, ¿sí? Otro punto también muy importante es que, siguiendo con el ejemplo de los lavaderos, supongamos que el desagüe va a una alcantarilla, ¿sí? Por lo general, estas alcantarillas tienen conexión con con algún arroyo, alguna vertiente, alguna naciente de agua, y ya va a producir contaminación. Y si de lo contrario, también se puede filtrar a lo largo de las capas del suelo y llegar a capas subterráneas de agua y contaminar, sin contar que también contaminan el suelo. ¿Ok? Así que es un aspecto muy importante si queremos desarrollar un proyecto y que vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente, que al fin de cuentas es lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. ¿Sí? Eh, bien. Y otro punto a tener en cuenta es cómo las características del entorno afectan el diseño del proyecto. ¿Ok? Si supongamos que vamos a llevar adelante un local, tenemos que fijarnos también de que no nos emplacemos, por ejemplo, en un valle o en un sector bajo de la ciudad que sea propenso a inundaciones, ¿sí? Sabemos que si es propenso a inundaciones, cada 2 por 3, con cada lluvia que haya, vamos a tener que estar escurriendo el agua y que vamos a perder, que de seguro vamos a perder mercaderías, vamos a perder, como vamos a sufrir daños en nuestros distintos insumos, en nuestros equipos, ¿sí? Vamos a sufrir daños si no hemos estudiado antes de forma adecuada estos elementos. ¿Ok? Bueno, ahora dentro de la fase prefactibilidad eh, vamos a estudiar los aspectos financieros, que es muy importante, ¿sí? Que ya algo estuvimos tocando a lo largo de lo que venimos charlando, ¿sí? Y es respecto, por ejemplo, si vamos a producir servicios, ¿sí? Vamos a brindar servicios, sería un término adecuado, o vamos a producir bienes, tenemos que saber en el caso de servicios, cuántos servicios de cada uno de los servicios que tenemos que ofrecer, ¿sí? Por mes, por año, por semana o por día, ¿sí? Y establecer también el precio de esos servicios para asegurar una rentabilidad. Sabemos que al principio esa rentabilidad, que sería la diferencia entre lo que me cuesta y lo que vendo, para poder empezar a generar ingresos genuinos para nuestro proyecto. Por otro lado, con la cuestión de los proyectos, de los productos, si elaboramos productos, también vamos a tener que tener bien definido
cuántas unidades de productos tenemos que elaborar, ¿sí? Para poder, primero, la cantidad justa para no saturar el mercado, o sea, no producir en exceso porque también va a implicar un mayor gasto para nosotros, y también de definir bien qué precio, a qué precio vamos a vender, ¿sí? Tenemos que ver para eso el estudio con nuestros competidores directos, o sea, los que hacen exactamente lo mismo que nosotros, y los indirectos que, digamos, producen cosas que pueden sustituir nuestros productos, y también a los que pueden producir productos que complementen a los nuestros. ¿Ok? Sobre todo esto para establecer el precio, qué precio vamos a vender cada una de estas unidades. De vuelta con el fin de establecer un ingreso mínimo que nos permita ir pagando de a poco toda la inversión, ¿sí? Si tenemos para pagar las inversiones, quiere decir que en algún momento también vamos a poder tener ganancias, ¿sí? Recuerden que tenemos que generar un flujo de ingresos diario, semanal, mensual o anual que sea mayor a nuestros gastos y costos, ¿sí? Para poder generar ingresos. Para poder generar ingresos genuinos, exactamente. Bueno, entonces, otro de los aspectos financieros es cuál es el monto de la inversión que vamos a necesitar. ¿Sí? Vamos a necesitar 2 millones de pesos, 15 millones de pesos. Con 100 mil pesos nos alcanza. Nosotros contamos con ese dinero, vamos a salir a pedir prestado, etcétera. ¿Sí? Esto es muy importante a tener en cuenta al momento de, una vez establecido el monto de la inversión, cómo conseguir ese dinero o los capitales que necesitamos para realizar la inversión. Recuerda que las inversiones no solamente son en dinero, sino también pueden ser en maquinarias que necesitemos, ¿sí? Si vamos a aportar maquinaria, si vamos a aportar equipos, computadoras, aire acondicionado, heladera, si ya contamos con eso, o sea, si vamos a aportar eso para nuestro proyecto. Los costos de operación también son muy importantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son los gastos de luz, de agua, las distintas tasas, impuestos, todo lo que vamos a tener que ir pagando para poder estar operativos, o sea, en funcionamiento, poner en funcionamiento nuestro proyecto. ¿Sí? Recuerden que dentro de los costos también tenemos costos fijos y costos variables. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Los costos fijos son los costos que sí o sí tenemos que pagar, ¿sí? En algún, produzcamos un solo bien, brindemos un solo servicio o no brindemos nada, como así produzcamos 200 bienes, 200 unidades por día y vendamos las 200 unidades o los servicios, ¿sí? Estos son los costos fijos, los que sí o sí tenemos que pagar, no importa si producimos o no. Y los costos variables son los costos que van variando a lo largo de la producción, ¿sí? Cuanto más producimos, más altos son estos costos, ¿sí? Y a veces los costos variables se abaratan al producir más o al vender más, ¿sí? Hay que tener también en cuenta esto. Por otro lado, hablar de una pequeña diferencia entre costo y gasto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Los costos se recuperan, ¿sí? Se van a recuperar, o sea, el costo casi que es como una pequeña inversión constante, puede decirse así. En cambio, por otro lado, los gastos es dinero que nunca vamos a recuperar, ¿sí? Los gastos en impuestos, en tasas, eso pueden ser considerados gastos, ¿ok? Bueno, una vez definido todo esto, los costos de operación, los costos administrativos, que ya hablamos hace unas filminas atrás, ¿de dónde vamos a sacar esa financiación? ¿Sí? Si va a ser propia, nos van a prestar, quiénes nos van a prestar, las tasas de interés para devolver esa financiación, ¿sí? Las tasas de interés, si nos dan un tiempo de gracia, que sería un tiempo en el que no nos van a cobrar las cuotas o los intereses del préstamo que vamos a recibir, etcétera. Bueno, utilizar la fuente externa, bueno, tiene que ver con eso, si vamos a pedir préstamo al banco o a cualquier entidad financiera o a un privado o, no sé, a un amigo que tenga mucho dinero y me preste, ¿ok? O contamos nosotros con ese dinero para poder invertir, ¿sí? Igual, y lo que le decía abajo, lo que dice abajo tiene que ver con eso, con lo que decía, las condiciones de financiación externa, o sea, qué requisitos tenemos que contar
nosotros para poder recibir esa financiación. O sea, cuáles son los requisitos para cumplir con ellos para que nos den esa financiación, ¿ok? Y a la vez, si nos convienen esos requisitos, como por ejemplo, o sus condiciones, como por lo que ya decía, las tasas de interés, el tiempo de gracia, eh, la cantidad de cuotas o los años en que vamos a tener que devolver la inversión, etcétera. A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, chicos, acá hacemos una pausa, unos 5 minutos, ¿les parece? Porque justo empezamos a hablar del estudio definitivo. A ver, voy a poner en pausa el video.